Bueno, ¿cómo le va? Buenos días. Espero que estén bien. Este fresco, bueno, yo no me helado todavía, puse la calefacción ahí, pero no me ayudó todavía. Hay que acostumbrarse, sí. Pero siempre nos quejamos de algo, porque hace frío, porque hace calor, porque tengo siempre de algo. Así que es válido también que pase frío. Bueno, hermano, un gusto por estar con ustedes, para compartir la palabra y la cena del Señor. Bueno, vamos a juntar una vaquita para pagar la luz, porque se ve que no nos pagan la luz. Pero bueno, es bueno poder estar juntos, hacer memoria del Salvador, que bien nos hace eso. Y esto es un mojón que Dios nos ha dejado para que no nos olvidemos de lo que costó la salvación, ¿no? De lo que costó que vos tengas vida y vida en abundancia, costó eso. ¿Sí? Entonces yo quisiera simplemente compartir un pasaje que está en 2 Corintios capítulo 5, para reflexionar, pensar, y pensando en la cena del Señor y ver lo que Dios ha logrado con nosotros. Y es bueno que poder meditar en esta palabra. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 en adelante. El título que tiene, que le han puesto a la Biblia allí, dice el ministerio de la reconciliación, pero este es uno de los pasajes que me encanta, que me gusta, que me anima, que me hace pensar. Y dice el versículo 14 en adelante, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un pasaje que vos y yo conocemos, ¿no? Cuando uno lo mira y dice, pero bueno, otra vez, ese pasaje. Suele pasar con muchos pasajes de la palabra, pero a medida que pasa el tiempo uno se va empezando a detener siempre en los detalles, ¿no es cierto? Y se detienen en esos pasajes que muchas veces leyó, que muchas veces se aprendió de memoria, que muchas veces compartió. Pero es interesante saber de que el apóstol está diciendo que el amor de Cristo lo constriñe, pensando que Cristo murió por todos, ¿no? Que Cristo murió por nosotros. Y nosotros venimos hoy a celebrar eso, a hacer memoria de eso. Dice, y murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, ¿no? Dios nos hace su pertenencia a través de la obra de Cristo. Él nos compra a un precio muy alto, ¿no? Entonces, es muy bueno poder tener este momento de agradecimiento y de adoración al Señor. Porque nuestra vida, que era perdida, ahora fue comprada, fue hallada. Y nosotros, Dios nos ha cambiado el destino, ¿no es cierto? El destino de perdición a un destino de salvación. Esto es glorioso. Y parece una cosa de todos los días, pero es glorioso. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Obviamente, allí está diciendo el apóstol, miren, Cristo murió, hizo el pago, ya la deuda está saldada, tu vida le pertenece a Dios, entonces vos tenés que vivir para Dios. Hemos hablado muchas veces de esto. De manera que si alguno está en Cristo, desde el versículo 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? Cómo nos atormentaba el pecado o las malas decisiones que habíamos tomado en el pasado. Pero cuando vino Cristo, Cristo limpió todo eso, hizo una vida nueva,
Y dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No para que seamos cristianos así como acobijados, como siempre penando, sino para que tengamos vida en Cristo, porque como hablamos hoy ahí antes de empezar, Cristo nos ha dado la victoria. Somos vencedores, ¿verdad? Por medio de aquel que nos amó, somos, dice, más que vencedores. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hay? El apóstol hace una lista, pero ¿qué hay que nos separa del amor de Dios? No hay nada que nos separe de ahí. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y todo esto no proviene de lo bueno que soy. No proviene de lo que yo puedo hacer. No proviene porque soy el mejorcito del barrio. Dice, todo esto proviene de Dios. Él pensó eso. Él pensó en salvarme. A través de una obra, de que alguien justo pagara por mí, que yo era injusto. Él lo pensó. Todo esto proviene de Dios. Entonces en nuestro corazón tiene que haber adoración. Es la consecuencia, alabanza, Señor. Gracias. Te alabo, te adoro. Era perdido y ahora soy hallado. Mi vida se iba al infierno y ahora voy al cielo. Glorioso. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Claro, vio la necesidad que tenía el hombre. El pecado te condena, nos condenaba, nos apartaba absolutamente de Dios. Pero Él pensó en reconciliarnos. Al que no conoció pecado, dice el versículo 21, por nosotros lo hizo pecado. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no? Allí el Cristo se hizo maldición por nosotros, pero resucitó, pero venció. Nosotros recordamos hoy su muerte, pero también recordamos que Él resucitó. Un día como hoy, no sé si habrá hecho frío, no había luz, seguro que no había luz, pero muy de mañana fueron y la tumba estaba vacía. Y esa es nuestra gloria, esa es nuestra esperanza, porque Él resucitó. Nosotros también resucitaremos. ¿Amén? Que el Señor te bendiga y que encuentre en esta mañana en tu corazón ese agradecimiento, esa alabanza por la obra tremenda de la cruz. Es tremenda la obra de la cruz. Ya lo vamos a... Dios nos va a dar esa capacidad de entender lo que hizo, ¿no? La obra de la cruz por nosotros. Que el Señor te bendiga. Bueno, estoy acá, me pongo acá no para parecer más alto, ¿no? Porque tengo para apoyar, seguro. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Dios todo el tiempo Dios es bueno. Y bueno, ahí Fabio se emocionaba, y yo creo que nos está pasando con el tiempo, ¿no? A mí me pasa a veces, ya no tengo 25 años, me estoy poniendo un poquitito más viejo, un poquito, no mucho. Y hay cosas que te emocionan, y claro, sí, porque uno va apreciando de otra manera la palabra del Señor, va apreciando de otra manera la comunión. Cuando uno es más joven, por ahí, viste, aquí hacer, y no se detiene a contemplar, ¿no? No se detiene a mirar al Salvador. Entonces pasa eso, lo que le pasa a él, y que muchas veces me pasa a mí, ¿cierto? La emoción al contemplar la grandeza de Dios, porque Dios sigue siendo bueno, Dios es bueno todo el tiempo. Permite que pasen cosas en nuestra vida porque Él ajusta, ¿no? Va ajustando cositas que nosotros necesitamos cambiar, porque somos nueva criatura, porque todavía hay resabios de ese viejo hombre que todavía quiere aflorar, y estamos en una lucha, todos tenemos en ese camino. ¿Dios nos ha hecho santos? Claro que sí que nos ha hecho santos, somos santos delante de su presencia, pero también estamos en ese proceso de santificación, mientras que nosotros vamos transitando la vida cristiana, Dios nos va acomodando, Dios nos va transformando, nos va formando, va quitando cosas, va poniendo otras nuevas, ¿no? Y eso es lo bueno. Dios es un Dios que se encarga de nosotros. Quisiera compartir un pensamiento, también compartir unas palabras con ustedes, y me gustaría que me acompañen a Jueces capítulo 6. Usted ya va a conocer la historia, todas la conocemos. Esa es la historia de Gedeón. Y me encantan estas historias que Dios ha plasmado en la palabra de Dios, porque Él nos hace ver que Él utilizó hombres y mujeres
con sus cosas, con sus defectos, con sus virtudes, ¿no? Dios los utilizó. Porque al final de cuentas uno entiende que todo se trata de Dios. El plan es de Dios, el llamado es de Dios, ¿no? La bendición es de Dios, la capacitación es de Dios. Dios te capacita, Dios te llama, te capacita. Pero a veces tiene que luchar con nosotros, ¿no? Lucha con nosotros, que a veces somos difíciles. Y acá encontramos a un hombre como Gedeón, que sí es cierto que la situación no era de la mejor para su pueblo ni para él. Quisiera que leamos hasta el versículo 1, hasta el versículo 16, téngame paciencia en la lectura. Capítulo 6, versículo 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel lo había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, lo cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta es la historia, ¿no? del tiempo de los jueces, donde obviamente comienza el capítulo 6 diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, ¿no? Eso es consecuencia de lo que estaba pasando el pueblo de haberse alejado de Dios. Y uno piensa, ¿no es cierto?, lo difícil o lo complicado que es para aquella persona que se aleja de Dios, decide tener a Dios, digamos, o dejar de lado a Dios en su forma de vivir, en su vivir. Es difícil, uno se encuentra con hermanos que se han apartado y luego han vuelto, y uno puede estar horas escuchando las miserias que el hermano pasó. Ahora, no es porque Dios es un Dios malo, y dice, no, te fuiste, bueno, ahora te viene con el palo, y te da la cabeza porque, viste, si no sé lo que yo te digo, es muchas veces por nuestra propia decisión. El pueblo decidió pecar, decidió alejarse de Dios. Dios no es un Dios bueno. Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios bueno, ¿no? Él no va a querer el mal para sus hijos.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros salimos de la cobertura de sus alas? Nos alejamos y queremos hacer nuestra propia vida. Pasa eso, no es que Dios desprotege, es que nosotros nos alejamos de su cobertura. Y esto le pasó al pueblo de Israel se alejó de tal manera que Dios, bueno, permitió que pasaran algunas vicisitudes. Y allí encontramos que también el pueblo clamó. Ahora, Dios también es un Dios que escucha la oración y el llamado de aquel que clama. Su pueblo estaba en pecado, pero escuchó la voz de su pueblo que clamaba. Y claro, Dios no era ajeno a todas las vicisitudes que pasaban. Y vino la luz. Gloria a Dios. Dios no era ajeno a todas las cosas que el pueblo de Dios pasaba. Imagínense ustedes sembrando, preparando su huerta, y vienen un montón de atorrantes y vagabundos y le roban su huerta. El tomatito que tanto crió, que tanto fertilizante le puso, ¿no? Y pensando en disfrutar de la zanahoria que sembró, o los morroncitos y vienen estos y le arrebatan todo. La situación es penosa. Pero así de penosa es cómo trata el mundo y cómo trata el pecado a la persona. Es penoso. Te desarma. Dice que atacaban y así, como decían, así dice, devastaban, ¿no? Qué tremenda palabra. Así venían a la tierra para devastarla. ¿No? El diablo hace eso. Y nosotros a veces vamos a esa tierra para que el diablo nos devaste. Después venimos y el Señor nos cura, ¿no? El Señor nos cura, nos restaura, nos levanta, nos hace ver cuán bueno es. Pero allí encontramos un hombre como Gedeón, allí escondido en un lagar, en un lugar donde se pisaban las uvas, allí escondido él trabajando para tener su pan diario, para tener ese trigo, para que su familia tenga sustento, ¿no? Escondido. Es tremendo porque a este hombre el ángel de Jehová se le acerca. Y uno dice acá, algunos pasajes, que estos pasajes sería una de aquellas teofanías, ¿no? De aquellas apariciones del mismo Dios, del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y es increíble que el mismo Señor se le presenta a él. Se le presenta a él. Él tiene la posibilidad de tener adelante al Señor de la tierra. Ahora, es interesante que el ángel, cuando se le aparece, dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿no? Es un halago. Dios está viendo su esfuerzo por su mantenimiento, por proveer para los suyos, a pesar de las circunstancias que le tocaran vivir, él está allí trabajando, está haciendo algo. Pero fíjense que Gedeón responde, ¿no? Y dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahora, no le dice bienvenido, no le dice qué bueno ver a Dios, mirá, tengo el privilegio de ver el ángel de Dios aquí, sino que le echa enseguida toda su carga, ¿no? Le dice, si Dios estuviera con nosotros, no nos pasaría esto. Y si Él lo sacó desde el buche, es porque ya lo tenía, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Viste cuando te pones a trabajar y dices: mira, acá estoy solo trabajando, aquel hermano pasó, me vio, y al final yo estoy acá solo, me vio que estoy haciendo bueno? Claro, uno se va maquinando, uno se maquina las cosas, uno habla con uno mismo, ¿no? Y se da la manija. Y esta charla ha tenido Gedeón consigo mismo: mira, yo estoy acá haciendo esto, mi padre me contaba que Dios es fuerte, y ¿dónde está Dios? Yo estoy acá escondido. Claro, nos maquinamos, ¿sabes por qué? Porque la batalla está acá. Hay una batalla que el creyente lucha, y es en la mente, ¿no? Es en lo que piensa, en lo que después ese pensamiento, después cuando se acerca a aquella persona por la cual estuviste pensando algo, ¡fua!, le desembuchas todo. Y después te das cuenta que no era así la fuga. Pero allí tenemos a Gedeón, y me encanta la historia porque Gedeón es uno como vos y como yo. Que a veces nos ponemos a hacer cosas y pensamos, ¿no? Pensamos, seguir la batalla acá.
mira lo que me hizo, o lo que debo hacer. Ahora cuando venga le voy a responder esto. Y apenas viene, buen día, ¿cómo te va? Vos sabés que ahí se lo tratamos todos. Claro, es una batalla. La batalla está en la mente. Allí el enemigo trabaja. Y nosotros mismos, la gente le llama la culpa al enemigo, tiene su parte. Pero nosotros también maquinamos, ¿no? Que no llevamos todo pensamiento cautivo a Cristo. No decimos, Señor, yo no quiero pensar así. Yo no quiero tener estos pensamientos así. Señor, que tú me libres. A mí me sucede muchas veces, pero yo automáticamente no se da cuenta, esto no lo tengo que pensar. Hay que pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, ¿no? En esto pensar. Y dice que Dios también guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Allí está Dios para ayudarnos. Pero esa batalla se desarrolla en la mente. Y allí estaba Gedeón con los suyos. Y dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó de Jehová de Egipto. Y él no había disfrutado de Dios de verdad, no lo había disfrutado. Él estaba escuchando las experiencias de otros, ¿no? Y es cierto, muchas veces nos llenamos de la experiencia de otros, uy, qué lindo, ¿no? Qué bueno es eso. Pero él está procurando que vos tengas tus experiencias. Que vos experimentes la fe con él. Que vos experimentes su misericordia. Que después nadie te venga a contar, Dios fue misericordioso. Si vos decís, yo sé de qué estás hablando. Porque yo también experimenté la misericordia de Dios. Todavía Gedeón no había experimentado a Dios. Pero qué bueno. Allí, este era el momento en el cual iba a tocar. Y dice, no nos sacó Jehová y ahora Jehová nos ha desamparado. Mire lo que había en el pensamiento de Gedeón. Que Dios había desamparado a su pueblo. Y nos ha entregado a los madianitas. Tenía un concepto equivocado de Dios. Y mirándole a Jehová le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Saben qué? Dios no se fija mucho en los berrinches. Nosotros podemos berrinchar, patalear como los chiquititos, que los chiquitos, quiero caramelo, ahí se patalean ahí, y a veces el padre lo tiene que levantar, algunos lo levantan con alguna suavidad, otros lo levantan con alguna firmeza, que después, bueno, y después le dan el caramelo que quiere, pero los padres, nosotros que renegamos con los berrinches, bueno, Dios también reniega con nuestros berrinches. A ver, no reniega. Dios los escucha. Entonces, ¿viste cuando te dice, estás enojado, ya se bulló, ya terminaste? No, pero terminaste. Dios le estaba diciendo, bueno, ya terminaste de berrinchar. Ahora te tengo que usar. Dice, ven con esta tu fuerza, porque veo que tenés fuerza, porque estás escondido ahí trabajando, a pesar de las circunstancias difíciles, estás trabajando para traer el pan, para el sustento. Yo sé que hay enemigos, pero vos estás acá, así para el sustento de tu familia. Ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Claro, o sea, llegar a una persona que está totalmente con esa turbación en su mente, de pensamiento y de la situación y de todo, y decirle que vos vas a salvar a Israel, ¿no? Él tenía que pasar por una experiencia con el Señor primero. Y entonces viene la otra contestación. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel y aquí que mi familia es pobre Manasés y yo el menor de la casa de mi padre? Él le dice, soy un pobre, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con salvar a Israel? No sé, pero él también tenía su conflicto con su pobreza, con lo que le faltaba. Y soy el menor, hay hermanos más grandes que yo, yo soy el menor. ¿Por qué yo? Nosotros somos así, ¿eh? Nosotros le caemos a Gedeón, todo el mundo Gedeón, mira, te lo tenía Dios, bueno. Pero nosotros somos así. Y Dios te llama para una tarea, y tú dices, hermano, prepárate porque el domingo tienes que hablar. No, ¿por qué yo? Yo que no, no. Hermano, prepárate porque hay un montón de chicos que, no, yo soy el menor, fíjate, buscalo al Fede, buscalo a Esteban, que ya saben. Nosotros somos así.
Pero Dios lo estaba llamando. No era un llamado cualquiera. Era el llamado de Dios, como el que te llamó a vos. El mismo Dios que te llamó a vos para hacer la obra. Se trata de la obra de Él. Y con lo que tenés, ya hemos hablado un montón de tiempo de esto, con lo que tengo en la mano para ayudar a la obra de Dios, Dios lo utiliza para engrandecer su obra. Él vio en Gedeón un varón valiente y esforzado, no uno que se quedaba escondido, sino que así estaba trabajando. Entonces Él ve tu esfuerzo, Él ve que sos valiente y te precisa para su obra. Y vos vas a decir, no, pero yo ya tengo unos años. ¿no? Escuchaba una historia de una persona que decía que pensaba qué va a hacer cuando sea grande. Y dice, ya cuando sea grande, tenga tantos años, no sé qué voy a hacer. Entonces dice que le llega la noticia de que una señora de la iglesia murió, una señora mayor ya de años, y justo bueno, la llama a la hija y dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ahí estaba. Y dice, ¿sabe qué? Mi mamá dice, tenía en la Biblia una foto suya y lo graba para ustedes. Y dice que la mamá tenía en su casa, cuando se convirtió, fue fiel, empezó a ser fiel al Señor, y dice que agarró y empezó a trabajar con los niños. Tenía en su casa chicos. Entonces dice que a la hija que le había predicado el Evangelio le decía que le exigía siempre para los chicos gaseosa y pizza. Siempre pizza, gaseosa y pizza. Entonces, dice que esta mujer oraba obviamente por esa persona. Y esta persona que pensaba, dice, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Él dice, ya sé que cuando sea grande. Dice, voy a juntar un grupo de chicos y le voy a dar pizza, palabras y gaseosa. Pensando en su futuro. Todos somos útiles en la casa de Dios. Todos somos útiles en la iglesia de Dios. Dios no desecha a nadie. Nosotros somos su iglesia. Vos sos iglesia, ¿dónde estás? Vos sos importante para ser iglesia. ¿Dónde te desarrollás? Con tu vecino hablando del frío, ¿no es cierto? Que estaría hablando y hablar del frío. Cuando te vas al mercado, cuando ayudas a una persona, cuando sos benevolente con alguien, conecta tus fuerzas. Sos importante. Dios allí tiene que trabajar en Gedeón de una manera, con paciencia, con amor, entendiendo su contexto, entendiendo que quien le enviaba era Dios, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero somos pocos en la iglesia, es poco que lo haga. Pero Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a cada uno a ponerse en la brecha, a ponerse ahí. Dios trata con nosotros, sí, trata con nosotros. Y nos educa, y nos enseña, y nos tiene paciencia. Y a pesar de que nosotros le ponemos pero, Dios al final, Él termina su obra. La que comenzó en vosotros, un día, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dice, me interesa porque Él dice, no te envío yo, Dios está con él. Hermanos, ¿sos conscientes de que Dios está con vos? ¿Sí o no? Y a veces no. Dios está con vos. No tengamos ese pensamiento de decir, bueno, Dios, me equivoqué, bueno, ahora Dios se apartó de mí. No, no se apartó. Dios te está mirando con misericordia para perdonarte, limpiarte y volverte a usar. Volverte a usar para su obra. Hay una frase que por ahí dice, ¿viste? Cuando saluda a alguien, y acá estamos, como Dios quiere. Entonces si uno se pone a pensar, si está como Dios quiere, wow, entonces está en victoria, está en poder, este tipo está con ánimo, pero no, achacamos esa frase, bueno, como Dios quiere, de como que si Dios quisiera que yo ande más o menos. Dios no quiere que ande más o menos, Dios quiere que ande en vida nueva, en vida abundante. Él nos ha dado la victoria, somos vencedores, wow, ¿qué es esto, no? Y parece como un libro que lo leemos y bueno, qué bueno, mirá lo que dice acá, somos más que vencedores en Cristo que nos amó. Pero eso es una realidad tan grande, que somos vencedores por medio de Cristo. Y Dios le dice a Gedeón, te envío yo.
Usted conoce la historia de Gedeón y usted va a decir, bueno, no, pero si es cierto que pase esto, si es cierto que pase lo otro. Claro, siguen las dudas. Y aún cuando Gedeón va y ve el campamento de los madianitas, Dios le manda y dice, mira, otra más. Y le muestra cómo aquellos madianitas pensaban y Dios les estaba ahí trabajando en sueños y diciendo, yo soñé que había un pan allí que venía y golpeaba las tiendas y destruía todo lo nuestro. Te lo puede, si sigue el capítulo lo puede leer. Y otro le dice, eso no es nada más y nada menos que Gedeón, que Dios está con él. Qué glorioso, hermanos. Dios está con vos. Dios está con su iglesia. No nos ha dejado solos. Dios su potencial. La obra es de Dios. ¿Entendemos esto? Él nos ha llamado a su obra. Nosotros somos lo que berrinchamos a veces, ¿no? Pero el poder es de Dios. Y allí en la historia de Gedeón se va a dar cuenta que no es lo que haga el hombre, sino lo que Dios hace con los hombres y a través de los hombres. De hombres y mujeres dispuestos a ponerse en la brecha. Entonces, el llamado en esta mañana y a nosotros como sus hijos es a tomar nuestro lugar como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, que hemos vencido. Dice que somos más que vencedores. No andar en derrota, ¿no? Yo no soy de eso, no, usted proclama que no vamos a. La Biblia dice lo que dice la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de fe que nos amó. Tenemos la victoria asegurada, tenemos el destino asegurado. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea, ¿no? Produce de nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. El cuerpo se va desgastando, pero qué bueno que nuestro interior se va renovando, porque está el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, nosotros le ponemos excusas a Dios, pero Dios nos mira con paciencia, ¿no? Y nos llama otra vez a ponernos así al camino. Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas batallas por ganar. Hay muchos niños que evangelizar. Hay vecinos que tienen que conocer a Cristo. La iglesia tiene que crecer porque ese es el deseo de Dios, que vos y yo crezcamos. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Así que Dios puede impactar a otros con tu vida. No te quedes afuera de lo que Dios puede hacer en esta iglesia, en esta amada iglesia, que ya ha hecho tanto. Nosotros somos fruto de eso. El alcance y el efecto multiplicador de lo que yo puedo hacer. Cuando Dios me utiliza. Hay testimonios de eso, de personas que se han convertido, ¿no? De hombres predicadores famosos que se han convertido porque alguien fue y le tocó la puerta y le habló de Cristo. Tal vez la que fue a hablar de Cristo, el que fue a hablar de Cristo, ni pensó que le iba a predicar a un futuro predicador, a un futuro evangelista, que iba a alcanzar a multitudes, que Dios lo iba a utilizar para que muchas personas puedan ser salvas. No sabemos, no tenemos idea. Pero qué bueno que sirvamos a Dios con todo el corazón, pensando, incluso yo me pongo a pensar en los niños, ¿no es cierto? Que a veces, bueno, nada, trabajemos con los niños, bueno, trabajan los niños, así, más o menos. Pero qué pensar de que ese niño que vos estás hablando de Cristo le está enseñando una palabra, no va a ser el futuro predicador, no va a ser el futuro pastor de tu iglesia, no va a ser el futuro misionero, no va a ser ese hombre poderoso que Dios va a usar, ese corazón sensible a la palabra. Claro, qué bueno es pensar que todo lo que yo hago para Dios tiene una implicancia en la vida de otros. Porque Dios lo multiplica. Es la obra de Él. Pero necesita de hombres y mujeres valientes y esforzados. ¿Se acuerdan de ese texto? Mira que te mando. Ah, viste que hay algo que tenemos que poner nosotros. Lo demás lo pone el Señor. Pero hay algo que tenemos que poner nosotros. Estoy como Fabio. Hermanos, la vida de la iglesia a veces es difícil, ¿no? Y siempre se tiene lucha, claro. Pero la iglesia es el Señor. Y Él nos ayuda a vencer. ¿Amén?
ponete del lado del Señor, en la brecha, tomá tu lugar. Yo no te digo esa foto de empoderar, no. Porque nosotros no tenemos ningún poder. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ese es el que va a poder. ¿Ven? Oramos. Padre, te damos las gracias en esta hora, porque nos acompañas todos los días. Es cierto que nosotros somos caprichosos, alguna vez hacemos las cosas no correctamente. Pero te agradecemos porque eres un Dios bueno. Y tú nos ayudas y nos restauras, nos levantas y otra vez nos llamas. Señor, que encuentres tú en esta iglesia hombres y mujeres dispuestos a servir. Con la obra, con la tarea, con el servicio desinteresado, por amor, a tu nombre, a tú que nos has salvado, que nos has amado de esa manera. Padre, gracias por tu misericordia, porque nos has alcanzado, y tú bendigas a cada uno de los que hoy está presente en este lugar. Tal vez los que están conectados, no lo sé, Señor. Pero que en esta mañana tú fortalezcas a cada uno en su espíritu, que le des ánimo, que lo levantes, que le des la fuerza para seguir. Que pueda, oh Dios, hacer el ministerio que en el cual tú nos has llamado. A pesar de los berrinches, Señor, perdona nuestros berrinches. A pesar de nuestras flaquezas, pero Señor, tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Gracias una vez más porque tu palabra tanto nos enseña y nos sigues enseñando de pasaje que ya hemos leído tantas veces y a veces lo leemos así por arriba. Gracias nuestro Dios, bendice esta iglesia, levántala, bendice a los ancianos de la iglesia, dale sabiduría. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.